la canción Fame, Fama, Gloria, de David Bowie. Está incluida en su álbum Young Americans, que fue lanzado en marzo de 1975. Pero hay más. Antes de preguntar qué es lo que hay de más, vamos a saludar a Andrea Moleto. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, buen día. Por supuesto, mi compañero de siempre, Mauricio Hoffman. Buen día. Y vamos a preguntarle a Gerson del Río por qué hay más. Buen día a todos. 11 de marzo, una fecha histórica por lo que pasó en 1990. Claro, hay más en relación a este tema y a David Bowie, Fame. Fíjate que estaba David Bowie en Estados Unidos grabando su disco Young Americans e invitó a uno de sus amigos, Mick Jagger mediante, que es John Lennon. John Lennon fue al estudio con la intención que tenía Bowie de grabar Across the Universe. Los amigos. Claro, los amiguitos. Claro, sí. Muy fácil. Y dentro de las conversaciones ahí de bar que tenía David Bowie con Lennon, salió el tema de la fama, sobre todo la del ex Beatle. Y según cuenta Bowie, siempre se lo tomaba como a la ligera y a la chacota. Bueno, al momento de llegar a, insisto, preparado para ver qué podían hacer con Across the Universe de los Beatles, se encuentran con que estaban ensayando esta canción, ¿no? Y él empieza a meterse bien peluzonamente, Fame, John Lennon. Tanto así que sacaron Across the Universe y quedó esta canción en el álbum con la participación y coautoría, según consta en los créditos del disco, de Bowie y John Lennon. Y además, por supuesto, estuvo en Chile a propósito de 1990. Bowie, el 27 de septiembre de ese año, uno de los grandes que ha pasado por el Estadio Nacional, a propósito de lo que recordábamos de marzo del 90, y también estuvo incluido, por supuesto, este temazo, al igual que en su pasada de 1997 en el Curso Central del Estadio Nacional, David Bowie en Chile, 2 veces. Buenísimo, muy buena entrada. Pero no hubo nadie también en uno estaba bien vacío uno de los conciertos, el primero, ¿no? Claro, para ser Sí, David Bowie, Bowie, pues. pero igual había gente y frío, yo me acuerdo, estuve ahí, el 90. Fame. Historias para conversar y temas para discutir. En ADN es hora de hacer la pauta B. Bueno, arrancamos con los 30 años o con lo último. O con los 30 pesos. O con los 30 pesos. O con los no sé cuántos muertos del coronavirus. O sea... Mira, yo pongo atención en parte de las palabras porque hablaron de muchos temas con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y a propósito de la conmemoración de los 30 años de democracia, que es hoy, justo cuando se cumple el primer tiempo de gobierno del presidente Piñera en su segundo periodo, 11 de marzo, esta referencia que hizo a que recién Chile entró al club de los países considerados plenamente democráticos, que hizo, como tú decías, el The Economist Intelligence Unit del The Economist en Londres, que es una calificación bien difícil, porque él decía además el 50% de los países hoy día no viven en plena democracia, pero fíjate, él ponía y hacía hincapié en que recién estamos entrando en eso. Al club del 6% de los países de democracia plena, porque el 50% no vive en democracia, el 50% viviría en democracia. Pero no plena. Pero plena solo el 6%, son 22 países en el mundo, y ahí acabamos de entrar. Y en el calafón anterior estábamos nosotros. 22 es decir, países. Claro. No democracia plena. ¿Por qué digo esto? Porque fíjate el tránsito que hemos tenido en términos de organización política como sociedad en 30 años, en que no habíamos podido estar en ese 6%. Y esto tiene relación directa con cosas que estaban consagradas también en la Constitución. Senadores designados, muchos de los cuales eran excomandantes en jefe. Inamovilidad de los comandantes en jefe, incluido Augusto Pinochet Ugarte. Y también el sistema electoral. El sistema binominal. Que cuestionablemente, o sea, es muy cuestionable desde el punto de vista democrático, acá en el primero y el tercero, o sea, algo que parece absurdo. El sistema actual también tiene varios vicios, porque en realidad el sistema DONT, que es el que nos rige, Mauricio, ya de ahí que ibas a cuestionar un poco esa afirmación, pero es así. Pero el sistema binominal era más brutal. El DONT también tiene distorsiones de la misma naturaleza, porque está diseñado para un país que no es Chile. Está diseñado para regímenes parlamentarios, donde se necesitan equilibrios y dos bloques fuertes.
Entonces se escogió este sistema porque además funcionaba bien, en fin, pero tiene distorsiones y hemos visto que salen electos parlamentarios con muy baja votación solamente por pertenecer a un pacto y dejan fuera a otro independiente, por ejemplo, que tienen más votación. Si uno quisiera poner el acento en el, permítanme solamente dudar en términos de lo comunicacional que significa el Viva la Democracia, que estamos viendo ahí ese gran cartel en la conmemoración hoy de los 30 años de la democracia, efectivamente es un logro de nuestro país, de todos los sectores, incluso diría que mucho más de aquellos que están ausentes de la conmemoración ahora con el presidente Piñera. Si uno hubiese querido transformar eso en algo que nos uniera, porque entiendo cuál es el sentido en este momento, que nos uniera, que nos convocara, debería haber sido capaz de convocarlos a todos, a quienes fueron además los principales gestores de ese regreso a la democracia, porque no sé si en esa ceremonia abundan aquellos a quienes aportaron al regreso a conmemorar estos 30 años. No sé, dije, porque no estoy viendo todas las caras, está viendo justo de espalda ahí. Los presidentes no están, no fueron, no quisieron ir. Claro, la oposición no está. La oposición no está, entonces... Como los expresidentes. Claro, o sea, la oposición no está, los expresidentes no está en un momento donde más bien uno vuelta, y aquí no quiero menospreciar el ranking que dice el ministro Briones, pero desgraciadamente hemos vivido de mucho ranking los últimos tiempos y los rankings nos dieron como de cachetazo con el estallido social, ¿no? Esta idea de quiénes somos, esta imagen de nosotros mismos. Sí, pero Andrea, pero perdona que interrumpa, pero ¿sabes qué? El ranking acá tiene un sentido distinto y ahí lo quiero valorar. Porque en el fondo lo que hace es, el mensaje es valoremos lo que nos ha costado tanto construir y llegar hasta este creo punto. Es que yo no sé qué se pueda poner a ese mensaje. Lo que creo que eso habría tenido un valor más alto si de verdad hubiesen podido convocarlos a todos. Eso es, ¿me entiendes? Sí. Creo que aquí flaquean una parte. Sí. No, por supuesto, y todo lo que vino después vino precisamente porque en realidad en Chile la dictadura no fue derrotada. Porque voy a citar a Jaime Guzmán. Él dijo, lo que pasó fue, se cumplió el cronograma impuesto por el gobierno y en el día y la hora señalada por ellos mismos entregaron el poder. Eso fue lo que pasó. Habla el presidente Piñera ahora iniciando su alocución ahí en La Moneda. Quiero también saludar a mis compatriotas que han sido los verdaderos protagonistas de estos últimos 30 años y de la recuperación de nuestra democracia. Hace 30 años atrás, en un día como hoy, en este mismo Palacio de la Moneda, cuando recién habíamos recuperado nuestra democracia y dábamos los primeros pasos como un país libre y demócrata, el presidente Elwin, que recién asumía y que fue un hombre clave en la recuperación de la democracia y en las primeras etapas de la transición, dijo las siguientes palabras: esta criatura, se refería a la democracia, está naciendo, esta libertad que estamos reconquistando, tenemos que cuidarla. Y la vamos a cuidar en la medida en que sepamos respetarnos los unos a los otros. En que no volvamos jamás a convertirnos unos chilenos en enemigos de otros chilenos. Podemos pensar distinto, tener distintas creencias, adorar a Dios según nuestra propia fe, pero todos juntos constituimos esa patria que construyeron O'Higgins, Carrera y los demás padres de la patria. Sin duda, esas palabras recogían las lecciones de las traumáticas décadas que habían antecedido a la recuperación de la democracia. Pero también, sin duda, esas palabras tienen hoy plena vigencia. Hoy, cuando nos aprestamos a conmemorar y celebrar 30 años de la recuperación de nuestra democracia, es bueno aprender las lecciones de nuestras últimas 3 décadas y, por supuesto, las lecciones de lo que hemos vivido en estos últimos 5 meses. ¿Por qué perdimos nuestra democracia el 11 de septiembre de 1973? No fue una muerte súbita ni inesperada.
fue el desenlace, previsible, aunque no inevitable, de una larga y triste agonía provocada por el quiebre de la amistad cívica y el no respeto por nuestros valores republicanos. Fue una agonía que comenzó en la década de los 60, cuando algunas fuerzas políticas validaron el uso de la violencia como instrumento de lucha política y despreciaron los valores de la democracia. Fue cuando se impusieron los ideologismos totalitarios, excluyentes, de uno y otro lado. Y así pasamos, sin darnos cuenta, de la sensatez a las pasiones, de la moderación al extremismo, del respeto a la descalificación, del diálogo a la intolerancia, de los argumentos a la violencia, de la amistad cívica a los odios divisorios, y de poner siempre por delante el interés superior de la política a encapsularnos en nuestros propios proyectos y trincheras. Y así llegó el 11 de septiembre de 1973, el quiebre de nuestra democracia y el inicio de 17 años de régimen militar. ¿Cómo recuperamos nuestra democracia? Lo Bien, hicimos pues con ahí Mauricio. hay un recuerdo histórico con una, yo diría esperable mención y tributo al presidente Elwin, y yo diría, compañeros, un llamado muy claro en el inicio de esta locución del presidente a la convivencia en estos tiempos que han sido de convivencia muy amenazada, ¿no? Ahora, digamos de paso, en todo caso, que escoge el presidente programar este acto a una hora precisa. Aquí hay un acierto comunicacional, la hora de la pauta B. Claro, el cambio de mando fue a la 1:15, 1:25 más o menos. recordemos que el presidente de la República en en el inicio y el arranque de su gobierno, de su segundo gobierno, utiliza o más bien se cuelga o más bien quiere tener la impronta de la figura del presidente Elwin. Él habla de una segunda transición, no sé si se acuerdan de aquellos tiempos cuando el presidente de la República hablaba de eso. Esta figura ha ido transitando por su gobierno de manera insistente. Recordemos que él además ha cambiado muchas veces sus ideas y sus conceptos, pero esta ha estado presente. Ahora es evidente que las palabras, si bien parecen ser de todo sentido común, desgraciadamente también van quedando más vacías, ¿no? Por lo que está sucediendo en muchos ámbitos. No solamente me refiero al estallido social, ¿no? Sino que a la incapacidad que ha tenido su figura de poder aunar en los mínimos común múltiplos que podríamos tener como sociedad, digamos. La democracia es un mínimo, es una base en la cual creo yo que estamos todos de acuerdo. Desgraciadamente no ha podido lograr ninguna figura que se pliegue a eso. ¿Por qué? Porque la situación está compleja en otros ámbitos también. Entonces pasa que ese discurso, si bien, insisto, yo creo que es positivo, creo que hay que poner un acento ahí, queda un poco vacío, con falta de figuras que también lo acompañen y flanqueen esto, ¿no? Pongámonos de acuerdo en una base. Entonces, ¿por qué ni siquiera está nadie de la oposición también, no? Y uno ahí se hace como esas preguntas. ¿Por qué no? Bueno, pues van a venir varios acontecimientos más en el día en relación con este aniversario. Por ahora vamos a hacer una... No, espérense un poquito. Perdón. No, es que estaba justamente analizando cuando escuchaba al presidente y a lo que dicen ustedes. Es que me ha tocado estar en paneles con determinado tipo de voceras o voceros, por supuesto una generación más joven, sin duda, que ha llegado incluso, desde mi punto de vista y con todo respeto lo digo, al absurdo de señalar que lo que vivimos hoy día en Chile es terrorismo de Estado, ¿no? A propósito de el desborde que ha tenido la policía uniformada, los casos donde evidentemente ha habido violación a los derechos humanos, pero aquí lo primero que hay que decir es que ni siquiera los informes de derechos humanos de las Naciones Unidas y de los organismos internacionales tipo Human Rights Watch o Amnistía Internacional, primero han señalado que aquí hay una sistemática violación a los derechos humanos como parte de una política de Estado. Eso es muy importante. ¿Ah? Amnistía sí lo dijo. Pero cuidado, porque ahí hubo un matiz que yo creo que es importante señalar, pero quiero decirlo porque cuando tú hablas de política sistemática, tú estás señalando que el Estado, a través de su gobierno, toma una decisión
y esa decisión es impedir, ¿no es cierto?, que los derechos constitucionales, como es el derecho a reunión, a protesta, a participación, al derecho a opinar distinto, etcétera, se expresen. Entonces es un tema que no es tan simple de señalar y no es algo que tú tiras al voleo. Y los que vivimos el terrorismo de Estado, es decir, cuando el Estado, ¿no es cierto?, se vuelve contra sus propios, comillas, protegidos, ¿no?, que son los ciudadanos, y usa a sus agentes, ¿no es cierto?, en contra de aquellos para impedir justamente que determinadas ideas se expresen, etcétera, estamos hablando de un tema que sin duda no tiene que ver con lo que está pasando hoy día. Lo que está pasando hoy día es delicado, es difícil, pero decir que estamos viviendo una dictadura, decir que estamos viviendo un clima de terrorismo de Estado o un terrorismo de Estado, a mí me parece que simplemente, tal como decía el ministro Briones más temprano entrevistado acá, es no solo banalizar la discusión, sino que es derechamente faltar a la verdad. Y creo que es muy importante esto porque las palabras tienen muchas repercusiones, el lenguaje que usamos, ¿no? Y creo que hoy día de lo que se trata es de que los líderes de opinión o lideresas, llámese del sector juvenil, de las generaciones más jóvenes, de los centennials, de los millennials y de ahí para adelante o para arriba, tengan absoluta responsabilidad en lo que dicen. Porque acá estamos todos, como decía el presidente Elwin, si te acuerdas cuando escuchábamos esa cuña, como decimos los periodistas, cuando él dice militares y ciudadanos, y se produce civiles y militares, perdón, porque claro que se produce una pifia generalizada porque veníamos saliendo de una dictadura militar, cívico-militar. Ahí está. ¿Se acuerdan? Sí, lo revimos hoy día en el reportaje El día que Chile cambió. Claro, ¿por qué? Porque se produce una pifia natural, porque estábamos todos saliendo de una dictadura feroz. Entonces, pero tiene el valor, porque entiende el presidente, más allá de todo lo que tú señalabas también, Gerson, que esta fue una democracia que se produce, ¿no es cierto?, bajo una negociación. Esta es una negociación que se hace con una dictadura, en que la dictadura está debilitada, producto de todo el clima país, de las movilizaciones, de todo lo que había pasado, de su posición en el contexto internacional, con un Estados Unidos que le quita el piso, etcétera, etcétera. La dictadura se ve obligada, naturalmente, bajo ese contexto a negociar, pero entonces esta no es una salida revolucionaria, aquí no se tomaron el poder, ¿no es cierto?, un grupo de guerrilleros, ¿no es cierto?, y llegó a la toma de Palacio, ¿verdad? No, aquí se produjo entonces, ¿eso tuvo repercusiones? Obvio que sí. ¿Por qué tuvo repercusiones? Porque todos los cambios que se tuvieron que hacer fueron mucho más, comillas, lentos de lo que podría, según algunos, haber sido si la salida hubiese sido distinta. Si la salida hubiese sido distinta, hay quienes creen, como todo lo que fueron parte de la concertación, en Chile se podía producir un baño de sangre. Entonces la concertación defiende lo que la salida, el tipo de salida que se ejecuta, precisamente para evitar ese escenario. Por eso digo, esto es un tema largo de conversación, no se agotan esto en esta conversación acá en la pauta B, pero quiero dejarlo claro porque a mí me preocupan este tipo de comentarios, me parecen irresponsables y creo que no ayudan a generar la paz social que necesita Chile. Para avanzar tenemos que también ser capaces de saber y hacernos responsables de las palabras y de lo que decimos. Bueno, basta ver de dónde vienen a veces esas afirmaciones para responder simplemente